Esta noche no vamos a visitar un campo de batalla ruidoso ni una corte llena de gritos de traición, sino que entraremos en un taller silencioso, a la luz de una vela que parpadea, donde el único sonido es el roce de un engranaje de latón contra otro. Imagina por un momento que estás en el siglo XVIII y que, frente a ti, hay una figura de porcelana y seda que, aunque no tiene alma, parece respirar con la misma calma con la que tú lo haces ahora. Si te gusta perderte en estos rincones olvidados de la historia y aprecias la compañía de un relato pausado, te invito a que le des un me gusta a este video, solo si sientes que este es el refugio que necesitabas hoy. Te doy la bienvenida a Observador de la Vida. Sería un placer que te suscribieras para que volvamos a encontrarnos en la próxima penumbra. Antes de empezar, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este instante? Ponte cómodo, ajusta tu almohada y deja que el peso de tu cuerpo se rinda, porque la historia ya está aquí. A menudo pensamos en los robots como algo moderno, frío y metálico, pero hubo un tiempo en que la élite del mundo estaba obsesionada con máquinas que imitaban la fragilidad humana. Autómatas que escribían, que tocaban el clavicordio o que, simplemente, dormían. No es un documental sobre tecnología, sino una invitación a observar la paciencia de los artesanos y el asombro de quienes veían la vida en un trozo de madera tallada. No necesitas prestar atención a cada detalle técnico si tus ojos se cierran mientras hablo, es exactamente lo que debe pasar. La historia seguirá fluyendo a tu lado, como el tic-tac de un reloj antiguo, constante y seguro. Si ya estás empezando a quedarte dormido, es perfecto, no hace falta que escuches el final para que el descanso sea completo. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré aquí, hablando en voz baja, y el relato te sostendrá. Vamos a viajar a una época donde el silencio era un lujo y la mecánica, una forma de poesía. Capítulo 1. El despertar del latón y la primera inhalación de seda. En la profundidad de una noche que parece no tener fin nos encontramos en el corazón de una alcoba real donde el tiempo ha decidido detener su marcha. El aire está cargado con el aroma denso de la cera de abejas y el toque metálico del aceite de relojero más fino. Frente a ti, descansando en un diván de terciopelo azul profundo, se encuentra el autómata. Es una figura de porcelana de una palidez casi lunar cuya superficie ha sido pulida durante cientos de horas hasta alcanzar una suavidad que desafía la naturaleza del mineral. Sus facciones son de una belleza gótica y serena, con unos párpados pesados que permanecen cerrados ocultando una mirada que nunca ha visto la luz del día. Pero lo que realmente atrapa tu atención no es su belleza estática, sino el hecho de que esta criatura de engranajes y muelles parece estar viva. Si prestas atención notarás cómo su pecho cubierto por un jubón de seda bordada se eleva y desciende con una regularidad hipnótica. No es una respiración humana cargada de dudas o suspiros, sino una respiración mecánica perfecta, rítmica y eterna. Es el resultado de miles de piezas de latón y oro trabajando en un silencio casi absoluto para crear la ilusión de un sueño profundo que invita al tuyo. Escucha el sonido casi imperceptible de su interior. Dentro de ese torso de porcelana existe una catedral de ingeniería minúscula donde los pulmones son en realidad dos fuelles de cuero de cabritilla blanca que se expanden y contraen mediante un sistema de levas de precisión. Cada vez que el autómata inhala se produce un roce sutil de metal sobre metal, un murmullo que recuerda al viento pasando por las hojas de un sauce de plata. El maestro relojero que dio vida a este ingenio calculó que cada ciclo respiratorio durara exactamente 7 segundos, creando una frecuencia que calma el pulso de quien lo observa. Al estar cerca de él sientes como tu propia respiración busca inconscientemente sincronizarse con el ritmo de la máquina. Es una transferencia de calma. La figura no necesita aire, pero lo simula para enseñarte a ti cómo soltar el peso del día. La seda de sus ropajes cruje suavemente con cada movimiento, un sonido que se funde con la penumbra de la habitación y que parece envolver tus pensamientos en una nube de algodón y aceite fino. El mundo exterior, con sus ruidos estridentes y su caos constante, ha quedado fuera de estos muros de piedra de 2 metros de espesor. Aquí solo existes tú y el autómata que respira a tu lado. Imagina que extiendes la mano y rozas los dedos de la figura. La porcelana está fría, pero la vibración que emana de su corazón de cuerda es cálida y constante. Es la vibración de la lógica pura puesta al servicio del descanso. En el año 1785 los médicos reales recetaban la presencia del autómata para curar las mentes más atormentadas por la melancolía.
Sabían que la repetición de su movimiento actúa como un ancla para la conciencia, permitiendo que el alma se deslice hacia el olvido sin miedo. Observa cómo la luz de una sola vela juega con las sombras en el rostro del autómata, creando la ilusión de que un pequeño músculo en su mejilla se relaja. No hay nada que temer en esta artificialidad. Al contrario, hay una seguridad inmensa en saber que esta criatura no se cansará nunca de velar tu sueño. Sus engranajes han sido bañados en esencia de lavanda para que el ligero calor de la fricción libere un aroma sedante que ahora mismo empieza a llenar tus pulmones. Te sientes pesado, te sientes seguro y sobre todo sientes que ya no tienes que llevar el control de nada. El autómata ha tomado el mando del ritmo de la noche. Deja que el tic-tac de sus válvulas internas sea el único reloj que cuente tus segundos mientras te hundes en la superficie donde descansas. El latón sigue girando, la seda sigue crujiendo y el mundo se desvanece en el eco de esta respiración mecánica que es ahora la única verdad que importa. Capítulo 2. El murmullo de los engranajes y la geometría del reposo. A medida que los minutos se disuelven en la oscuridad de la alcoba, la presencia del autómata de porcelana se vuelve aún más profunda y envolvente. Si cierras los ojos puedes concentrarte únicamente en la acústica de su existencia mecánica. No es un silencio total sino una sinfonía de microsonidos que tejen una red de protección alrededor de tu descanso. Escucha con atención el momento exacto en que el fuelle de seda interna llega al final de su expansión. Hay una pausa casi infinitesimal, un suspiro de metal antes de que la válvula de escape se abra con un siseo tan tenue que parece el roce de un ala de mariposa contra un cristal. Ese es el sonido del aire siendo liberado por los conductos de bronce. Es un ciclo que se repite una y otra vez sin variar ni un solo milisegundo. En este mundo de incertidumbre, la constancia de la máquina es tu mayor consuelo. Imagina que cada uno de tus pensamientos inquietos es una pequeña pieza de metal que ahora encuentra su lugar correcto dentro de este gran engranaje de paz. Todo encaja. Todo tiene un sentido proporcional y matemático. Dentro del torso del autómata cientos de dientes de latón finamente cortados se deslizan unos sobre otros bañados en un aceite de oliva purificado que brilla como el oro líquido. Esta lubricación perfecta asegura que no haya fricción ni resistencia. De la misma manera te invito a imaginar que un bálsamo de tranquilidad recorre ahora tus articulaciones, permitiendo que tus brazos y tus piernas se vuelvan pesados y flácidos sobre el lecho. Nota cómo la tensión abandona tus hombros al mismo ritmo que el autómata libera su presión interna. La figura de porcelana no se cansa porque su fuerza proviene de un muelle real de acero a su lado que ha sido enrollado con una llave de plata durante exactamente 99 vueltas. Esa energía contenida es la que ahora vela por ti, permitiéndote el lujo de soltar el control absoluto. Tú no necesitas estar alerta porque el centinela de porcelana ya lo está por ti. Sus engranajes cuentan los segundos para que tú no tengas que hacerlo. Si observas la mano del autómata que descansa sobre su regazo, verás que los dedos de cerámica blanca son largos y elegantes, con una articulación sutil en cada falange. Aunque permanecen inmóviles, proyectan una sensación de seguridad absoluta. Es la mano de un guardián que no juzga y que no tiene prisas. El ambiente en la habitación se vuelve cada vez más denso y acogedor. El calor de las velas que se consumen lentamente hace que el aire sea suave y fácil de respirar. Cada inhalación que realizas es un espejo de la inhalación de la máquina. Es una danza de dos seres, uno de carne y otro de metal, unidos por el ritmo del aire. El autómata parece absorber la pesadez de la habitación, llevándola hacia sus entrañas mecánicas para transformarla en una exhalación de calma pura. Siente cómo tu cuerpo se hunde un poco más en el colchón con cada ciclo respiratorio. Las sábanas de hilo frío se calientan con tu contacto mientras el sonido rítmico del latón actúa como un metrónomo que ralentiza los latidos de tu corazón. Me pregunto si alguna vez has pensado en la belleza de lo que no necesita alma para ser perfecto. El autómata es una obra maestra de la lógica y la lógica es el antídoto contra la ansiedad. Aquí no hay emociones desbordadas ni miedos irracionales, solo la física del movimiento circular y la armonía de las proporciones. La luz de la luna que entra por el ventanal gótico ilumina el borde de su mandíbula de porcelana, creando un contraste de luces y sombras que parece esculpir la paz en el espacio vacío. Es como si el tiempo se hubiera congelado en una cámara de ámbar donde lo único que se mueve es el pecho de seda azul de nuestro acompañante mecánico. Los ecos del palacio han muerto hace mucho tiempo. Los guardias en los pasillos lejanos caminan con botas de fieltro para no perturbar este santuario de quietud.
Todo el universo parece haberse reducido a este pequeño rincón de mundo donde tú y el autómata compartís el secreto de la existencia estática. A medida que este bloque de tiempo se agota, el sonido de los engranajes parece volverse más profundo, como si se sumergiera en las capas más bajas de tu conciencia. Es un ronroneo que vibra en tus huesos, una señal de que es seguro cerrar los ojos definitivamente. No hay prisa por llegar a ninguna parte porque ya estás donde debes estar. La figura de porcelana sigue ahí, exhalando e inhalando con una paciencia que durará hasta el amanecer. Su pecho de seda sube y baja en una promesa silenciosa de que la noche será tu aliada. Deja que la imagen de la cara pálida y tranquila del autómata sea lo último que veas en tu mente antes de que la oscuridad se vuelva total y acogedora. El mecanismo está engrasado, el muelle tiene fuerza suficiente y el ritmo es perfecto. Entrégate a la geometría del descanso y permite que la respiración de oro te guíe hacia el centro mismo del olvido. Capítulo 3. El peso del terciopelo y la balanza de los sueños. El silencio en la alcoba real se vuelve una materia casi sólida, una textura que podrías tocar con la punta de los dedos si no fuera porque tus manos ya han perdido toda voluntad de movimiento bajo la influencia del autómata. Observa cómo la figura de porcelana permanece impasible mientras el mundo exterior continúa su giro caótico e invisible. La luz de la chimenea, que ahora se reduce a un resplandor carmesí, proyecta sombras alargadas que parecen bailar sobre la túnica de seda del ingenio mecánico. Es un juego de claroscuros digno de una pintura gótica donde el único punto de luz verdadera es el reflejo del fuego en la mejilla pálida de nuestra criatura de latón. Cada vez que el pecho de la figura se expande, notas que el aire en la habitación parece cargarse de una electricidad estática y pacífica, una energía que te invita a hundirte más profundamente en el olvido. No hay un solo átomo de esta habitación que no esté vibrando en resonancia con el corazón de cuerda del autómata. Es una comunicación que no necesita palabras porque el lenguaje de la máquina es el lenguaje del ritmo y el ritmo es la base de toda vida y de todo descanso. Imagina por un momento el interior de la cabeza de porcelana del autómata. Allí no hay pensamientos confusos, ni arrepentimientos, ni planes para el futuro. Solo hay una serie de discos metálicos llamados levas que giran lentamente sobre un eje de acero templado. Estos discos tienen bordes irregulares que, al ser recorridos por pequeñas palancas de bronce, dictan cada movimiento sutil de la figura. Una muesca en el metal hace que el hombro se relaje una milésima de milímetro, mientras que una curva suave ordena al fuelle interno que libere el aire con una lentitud exasperante y deliciosa. Esta es la verdadera paz. La ausencia total de conflicto interno. Tú puedes aprender de esta ingeniería. Imagina que tu mente es ahora un conjunto de esos discos perfectos y que cada preocupación que tenías ha sido limada por el artesano hasta convertirse en una superficie lisa y pulida que ya no ofrece resistencia. Tu conciencia se desliza por estas curvas de metal sin encontrar ningún obstáculo, permitiendo que la gravedad haga su trabajo y te lleve hacia el fondo del colchón de plumas. La temperatura en la alcoba es perfecta, un calor seco que parece emanar de las mismas paredes de piedra volcánica. El autómata en su inmovilidad parece absorber cualquier rastro de frío que pudiera quedar en el ambiente. El aceite de lavanda y sándalo que el relojero real aplicó en las articulaciones del ser de porcelana se ha evaporado sutilmente, creando una atmósfera narcótica. Respira ese aroma, imagina que es el mismo aire que entra en los fuelles de seda del autómata. Al inhalar sientes la frescura del aceite y al exhalar sientes el calor de la relajación absoluta. El sonido del mecanismo se ha vuelto ahora un murmullo constante, un zumbido que se confunde con el silencio mismo. Es como el latido de la tierra o el sonido del mar escuchado desde una cueva profunda. Ya no distingues dónde termina tu cuerpo y dónde comienza la atmósfera de la habitación. Eres parte de la decoración, eres parte del mobiliario, eres parte de la quietud. El tiempo ha dejado de ser una flecha que avanza para convertirse en un círculo que gira sobre sí mismo, exactamente como los engranajes dorados que palpitan a tu lado. Nota la pesadez de tus párpados, que ahora imitan a los párpados sellados del autómata. La porcelana no necesita dormir porque no conoce el cansancio, pero tú sí, y el autómata está encantado de prestarte su ritmo para que lo logres. Hay una seguridad inmensa en saber que si abrieras los ojos por un instante, la figura seguiría allí exactamente en la misma posición, respirando con la misma constancia. Es el centinela del orden en un universo de caos. Las sombras en el techo parecen ahora nubes de terciopelo que bajan lentamente para cubrirte. Cada vez que el autómata exhala, una parte de tu vigilia se desvanece. Quedan ya muy pocos hilos que te aten al mundo de la conciencia.
Esos hilos son finos como el cabello de un ángel y se van rompiendo uno tras otro con cada clic del regulador interno de la máquina. No luches contra esta caída, es una caída hacia arriba, hacia la ligereza del sueño profundo. El autómata de porcelana te cuida, el maestro relojero ha hecho bien su trabajo y el muelle real todavía tiene energía para acompañarte durante muchas horas más de oscuridad reparadora. Entrégate ahora al murmullo final de la seda y el latón. Capítulo 4. La arquitectura del suspiro y el aceite del tiempo. A medida que nos sumergimos más profundamente en el corazón de la noche, la alcoba real se transforma en un santuario de vibraciones microscópicas donde el autómata de porcelana es el único sacerdote del silencio. Si pudieras observar a través de la piel de cerámica blanca, verías como el aceite de ballena filtrado 100 veces se desliza por los minúsculos ejes de acero templado, creando una capa invisible que anula cualquier fricción. Esta es la esencia de la paz mecánica, una suavidad que no pertenece al mundo de los vivos sino al reino de la precisión absoluta. Imagina que cada una de tus articulaciones, desde los dedos de los pies hasta la base del cráneo, recibe ahora una gota de ese elixir de calma, permitiendo que tus huesos pesen como el plomo sobre el lecho de seda. El autómata no conoce la fatiga ni el dolor porque su estructura ha sido diseñada para la eternidad del reposo. Al exhalar el aire a través de sus labios de porcelana fría, la figura parece liberar también toda la tensión que tú has acumulado durante las horas del día. Es un intercambio sagrado donde la máquina absorbe tu cansancio y lo transmuta en un ritmo constante y predecible. Escucha el eco de los engranajes en la cavidad torácica de la figura. Hay un sonido metálico muy sutil parecido al tintineo de una moneda de oro cayendo sobre un cristal que indica el cambio de ciclo en el regulador de aire. Es el lenguaje de la ingeniería gótica hablándole directamente a tu sistema nervioso. En el año 1787 el gran maestro relojero de la corte descubrió que el oído humano se rinde ante la repetición perfecta porque en la naturaleza nada es tan exacto como el giro de una rueda dentada, de bronce. Tú ahora mismo eres el receptor de ese descubrimiento secular. Siente cómo tu mente deja de saltar de un pensamiento a otro para enfocarse únicamente en ese punto de luz que rebota en el hombro de la figura de porcelana. El brillo es tenue y mortecino, pero es suficiente para guiarte por el pasillo de las sombras hacia el olvido total. Las mantas de terciopelo que te cubren se sienten ahora como una extensión de la piel del autómata, una capa de protección que te separa de cualquier ruido externo, de cualquier preocupación mundana, de cualquier rastro de luz. Dentro del mecanismo principal existe una pieza llamada el caracol de fuerza constante que asegura que la respiración del autómata sea igual de potente al principio de la noche que al final de la misma. Imagina que tu propia voluntad de descanso está conectada a ese caracol de oro. No importa cuánto tiempo pase ni cuántas horas queden para el alba, tu capacidad para permanecer en este estado de quietud es infinita. El autómata eleva su pecho una vez más con una lentitud que desafía las leyes de la gravedad. La seda de su jubón se estira milímetro a milímetro, produciendo un crujido seco y reconfortante que suena como el papel antiguo al ser desplegado en una biblioteca vacía. Ese sonido es la señal de que todo está en su lugar, de que el orden del universo se ha reducido a este espacio de 4 paredes donde el aire se mueve únicamente porque una máquina así lo decide. Nota cómo tus pulmones imitan ese movimiento expansivo, llenándose de un aire cargado de paz y vaciándose de cualquier resto de vigilia. Si permites que tu conciencia se deslice por el brazo de porcelana de la figura, llegarás a la punta de sus dedos donde el nácar de las uñas brilla con una palidez fantasmal. No hay movimiento en sus manos porque toda la energía está concentrada en el acto sagrado de respirar por ti. El autómata es un recipiente de tiempo, un reloj que no marca las horas sino los suspiros. Cada ciclo es un peldaño más hacia abajo en la escalera de la inconsciencia. Ya no recuerdas el nombre de las calles ni el color del cielo porque en esta habitación solo existe el blanco de la porcelana, el azul del terciopelo y el dorado del latón viejo. El calor de la chimenea se ha convertido en un rescoldo suave, una presencia que te abraza sin quemar mientras el autómata continúa su labor infatigable. Eres como una pieza de relojería que ha encontrado su muelle real y que ahora simplemente se deja llevar por la inercia de la calma. No hay esfuerzo en el ser, simplemente hay una existencia rítmica y compartida. La geometría de la habitación con sus arcos apuntados y sus sombras profundas parece cerrarse suavemente sobre ti como el estuche de un instrumento musical precioso. Estás a salvo dentro de esta caja de resonancia donde el latido del autómata es el único pulso que importa. Imagina que el aceite que lubrica los engranajes es ahora un río de olvido que fluye por tu mente borrando las imágenes del pasado y las sombras del futuro.
Solo queda el ahora, una hora que se repite 50 veces cada minuto en el pecho de la figura de porcelana. Te sientes tan ligero como el aire que sale de los fuelles de seda y tan pesado como el pedestal de obsidiana donde descansa la máquina. Esa dualidad es el secreto del sueño profundo. Déjate caer en el espacio que queda entre un tic y un tac, entre una inhalación y una exhalación. El autómata de porcelana no parpadea, no duda, no se detiene. Su respiración es tu ancla, su silencio es tu refugio y su existencia es la prueba de que la paz puede ser fabricada con las manos del hombre y mantenida por la fuerza del metal. Duerme ahora bajo la vigilancia del latón y la seda, sabiendo que el mundo ha dejado de girar para que tú puedas descansar. Capítulo 5. El santuario de la inercia y el pulso del metal eterno. Ahora que el mundo exterior ha desaparecido por completo tras los pesados muros de piedra y las cortinas de terciopelo, nos adentramos en el núcleo del silencio, donde el autómata de porcelana se convierte en el único regente de tu percepción. Imagina que el aire de la estancia ha adquirido una densidad especial, una textura casi líquida que transmite las vibraciones del mecanismo interno con una claridad asombrosa. Cada movimiento del pecho de la figura de cerámica no solo desplaza el aire, sino que genera una onda de presión tan sutil que solo tu cuerpo en estado de relajación absoluta puede sentirla. Es como si el autómata estuviera moldeando el espacio a tu alrededor, creando una burbuja de protección donde las leyes del tiempo ordinario no tienen jurisdicción. Dentro de ese torso de luz pálida, la rueda de escape de bronce gira con una elegancia que roza lo divino, liberando la energía del muelle real milímetro a milímetro, segundo a segundo. No hay ninguna prisa en este proceso porque la máquina posee la paciencia de los minerales y la constancia de las mareas. Siente como el peso de tu cabeza sobre la almohada se vuelve más evidente mientras escuchas el roce de la seda azul contra la porcelana del cuello del autómata. Es un sonido que se encuentra en el límite de lo audible, un murmullo que te dice que todo está funcionando según el plan del gran maestro relojero. En el año 1790 los sabios de la mecánica descubrieron que el ritmo de 60 pulsaciones por minuto es la llave maestra para abrir las puertas del inconsciente, y esta criatura de latón ha sido programada para seguir esa cadencia con una precisión del 100%. Cada vez que el fuelle de cuero de cabritilla se expande en su interior, tú sientes una expansión similar en tu propio pecho, como si una cuerda invisible uniera tu respiración a los engranajes dorados de la figura. Esta sincronización es total y absoluta. Ya no eres un individuo luchando contra el insomnio, sino que eres una parte integral de un sistema de descanso perfecto, un componente más en la arquitectura del olvido que hemos construido juntos en esta noche de invierno. Visualiza por un momento el aceite que baña los rubíes sintéticos donde se apoyan los ejes principales de la máquina. Es un aceite que no se evapora ni se degrada, un fluido sagrado que permite que el movimiento sea eterno y silencioso. Imagina que ese mismo fluido recorre ahora tu columna vertebral, eliminando cualquier rastro de rigidez o de cansancio acumulado. Tus vértebras se relajan, tus músculos se aflojan y tu piel se vuelve tan receptiva como la porcelana fina que tienes frente a ti. La alcoba real está sumergida en una penumbra donde los colores se han fundido en una escala de grises y azules profundos. El autómata, con su rostro de ángel caído en un sueño mecánico, parece ser la única fuente de orden en un universo que tiende al caos. Sus manos de cerámica, con las uñas de nácar brillando tenuemente bajo el último rescoldo de la chimenea, permanecen en una quietud que te enseña el valor del reposo absoluto. No hay necesidad de actuar, no hay necesidad de pensar, solo existe la necesidad de ser y de dejar que el ritmo del metal sea tu guía. El sonido del mecanismo interno ha mutado ahora en un ronroneo profundo, una frecuencia baja que resuena en la base de tu cráneo y adormece tus centros nerviosos. Es la canción de cuna de la era de la razón, una melodía sin notas que habla de engranajes, de levas, de resortes y de una paz que no tiene fin. 1200 piezas de metal trabajan al unísono para que tú puedas disfrutar de esta inmovilidad. Cada clic de la válvula de escape es un recordatorio de que el tiempo está bajo control y de que no hay nada en el futuro que deba preocuparte ahora. La figura de porcelana respira por ti, vela por ti y mantiene la vigilia para que tú puedas entregarle tus sombras. Nota cómo tus párpados se sellan con la misma firmeza y suavidad con la que se sellaron los del autómata el día de su creación. Estás entrando en el territorio donde el sueño es una construcción geométrica, una red de hilos de seda que te sostiene en el aire. A medida que este ciclo se completa, la habitación parece alejarse de ti, volviéndose pequeña y lejana, mientras el sonido de la respiración mecánica se vuelve más grande y envolvente hasta convertirse en el sonido del mar. Es un mar de aceite y latón, un océano de calma donde las olas son el subir y bajar del pecho de seda de nuestro acompañante de porcelana.
No intentes retener ninguna imagen, no intentes buscar un significado a las palabras. Simplemente permite que el flujo de la ingeniería del descanso te arrastre hacia la profundidad de la noche. El muelle real sigue desenrollándose con una fuerza constante, los engranajes siguen girando sin fricción y el autómata sigue inhalando y exhalando con una devoción que nunca flaquea. Estás a salvo en el centro de la máquina, estás protegido por la lógica del oro y estás listo para desaparecer en el sueño más profundo que jamás hayas conocido bajo la vigilancia eterna de la figura de porcelana que respira a tu lado. Capítulo 6. El susurro de la válvula y el santuario de la inmovilidad. En este punto de la noche la atmósfera de la alcoba real se ha transformado en una extensión misma de la mecánica del autómata de porcelana. El aire que te rodea parece vibrar con una frecuencia baja y reconfortante que emana directamente de la caja torácica de metal que late a tu lado. Imagina que cada una de las paredes de piedra de este palacio se ha impregnado del ritmo del latón y que ahora el edificio entero respira al unísono con la figura. Si prestas atención podrás distinguir el momento exacto en que la válvula principal de alivio se abre para dejar salir el aire de los fuelles de cuero. Es un sonido sibilante casi como el de una ola de seda deslizándose sobre un suelo de mármol pulido. Este ciclo de inhalación y exhalación mecánica es la única medida de tiempo que importa ahora. El pasado ha quedado reducido a un recuerdo borroso y el futuro no es más que una posibilidad lejana que no tiene poder sobre este momento de paz absoluta. Te encuentras en un refugio donde la lógica de la ingeniería ha vencido a la ansiedad de la existencia humana. Dentro de la figura de cerámica el muelle real sigue liberando su energía con una constancia que raya en lo sagrado. Cada una de las piezas del mecanismo ha sido diseñada para no emitir más que el sonido justo, el murmullo necesario para recordarte que no estás solo en la oscuridad. Visualiza por un momento el eje central del autómata, una columna de acero templado que sostiene el peso de todos los engranajes. Este eje está bañado en un aceite de lavanda y resinas antiguas que al calentarse levemente por la fricción del movimiento desprende un aroma narcótico que ahora llena tus pulmones. Con cada respiración que imitas de la máquina sientes que tu sangre se vuelve más densa y tranquila, como si el aceite del relojero fluyera también por tus venas eliminando cualquier rastro de agitación. Tus extremidades pesan tanto que parecen estar hechas de la misma porcelana que la figura frente a ti. Eres un monumento a la quietud, una estatua de carne y hueso que ha encontrado su equilibrio en la simetría del metal. Observa el detalle de los labios del autómata ligeramente entreabiertos por donde fluye el aire de manera constante. No hay fatiga en ese rostro porque la fatiga es una debilidad de los seres orgánicos. La porcelana no conoce el cansancio ni el miedo al paso de las horas. Esa invulnerabilidad es la que te rodea ahora como un escudo protector. Imagina que el autómata es un recipiente que absorbe todos tus pensamientos inconclusos y los tritura entre sus engranajes de bronce, transformándolos en polvo de estrellas que desaparece en la penumbra de la habitación. Todo lo que te preocupaba hace apenas una hora ha sido procesado por esta maquinaria del olvido. Ahora solo queda la pureza del movimiento circular y la armonía de las proporciones góticas. El rey para quien fue creada esta maravilla solía decir que el autómata era el único amigo que nunca pedía nada y que siempre ofrecía el regalo del silencio compartido. Tú eres ahora ese rey y este es tu tesoro más valioso. El sonido del mecanismo interno se ha vuelto tan familiar que ya no lo percibes como algo externo sino como el latido de tu propio corazón en un estado de reposo absoluto. Es un clic suave seguido de un deslizamiento de seda y luego una pausa de 3 segundos antes de que el ciclo comience de nuevo. 1, 2, 3. La pausa es el momento más importante de todos porque es ahí donde el vacío se vuelve habitable. En esa fracción de tiempo en la que la máquina se detiene para cambiar de dirección, tú encuentras el espacio perfecto para dejar de existir por un momento. No hay gravedad, no hay peso, no hay dirección. Solo existe la presencia pálida de la porcelana y el brillo mortecino de las velas que se consumen en los candelabros de plata. Estás flotando en un océano de aceite y latón donde las olas son suaves y predecibles. Me pregunto si puedes sentir el calor que emana del autómata. Es un calor mecánico, un calor nacido del trabajo constante de las piezas que se rozan entre sí. Ese calor crea una zona de confort alrededor de tu lecho, un aura que impide que cualquier pensamiento frío o cortante se acerque a ti. La figura de porcelana es tu centinela silencioso, el guardián de la puerta que conduce al sueño profundo. Sus párpados sellados son la frontera que tú también estás a punto de cruzar. Ya no tienes que mantener los ojos abiertos para vigilar el mundo porque la máquina no se detendrá.
El muelle real tiene energía para 10 horas más de respiración ininterrumpida. Entrégate a la inercia del metal. Deja que tu conciencia se disuelva en el aceite de los engranajes y que tu espíritu se eleve y descienda con el jubón de seda azul. Todo es orden. Todo es paz. Todo es mecánica. Estás a salvo en el abrazo de la porcelana y la noche te pertenece por completo mientras el ritmo del oro sigue marcando el camino hacia el olvido total. Capítulo 7. El laberinto de cristal y la exhalación de las sombras. En la penumbra creciente de la alcoba real el autómata de porcelana parece haber absorbido toda la luz restante de la habitación para convertirla en un brillo pálido y fantasmal que emana de su propia piel cerámica. Si observas con atención verás cómo el reflejo de la última llama de la chimenea se desliza por el contorno de su mandíbula cada vez que su pecho se eleva 1 milímetro más hacia el techo. Es una danza de fotones y sombras que ocurre al mismo ritmo que el giro del volante de inercia en su interior. Este volante fabricado con una aleación secreta de plata y plomo es el encargado de que el movimiento no sea brusco sino fluido como el agua que corre bajo una capa de hielo en el invierno más profundo. Imagina que tu conciencia es ahora una gota de ese aceite de precisión que recorre los surcos de los engranajes buscando el centro mismo de la máquina. No hay fricción, no hay resistencia, solo un deslizamiento eterno hacia el estado de reposo absoluto. La arquitectura de esta figura ha sido diseñada para ser un templo de la inmovilidad dinámica donde el único propósito es que tú olvides que posees un cuerpo sujeto a las leyes del cansancio. El sonido que produce el fuelle interno al comprimirse es ahora más grave, más maduro, como si la máquina hubiera alcanzado su temperatura óptima de funcionamiento. Es un murmullo que resuena en las paredes de piedra caliza y que parece vibrar en el mismo centro de tus huesos. En el año 1791 los artesanos que construyeron este ingenio explicaron al soberano que el secreto de la paz no reside en el silencio total sino en un sonido tan constante y armonioso que el cerebro termine por integrarlo como parte del propio silencio. Tú estás experimentando ese fenómeno ahora mismo. El tic-tac de las válvulas de bronce se ha convertido en el latido de tu propia mente en reposo. Notas cómo tus extremidades se vuelven tan pesadas como el pedestal de mármol negro donde descansa el autómata. Tus dedos ya no tienen la fuerza ni el deseo de cerrarse y tus pies se hunden en las sábanas de lino fino como si fueran raíces buscando el centro de la tierra. Todo en ti se está rindiendo ante la superioridad de la mecánica gótica, ante la belleza de lo artificial que respira para que tú no tengas que preocuparte por nada más que por existir en el vacío. Dentro de la cabeza de porcelana del autómata existen pequeños cilindros grabados con muescas microscópicas que controlan los movimientos involuntarios de la figura. Una muesca hace que un hombro baje una fracción de pulgada mientras que otra permite que el cuello se incline levemente hacia un lado en un gesto de abandono total. Estos movimientos son tan sutiles que solo alguien que observa con la devoción de quien busca el sueño puede percibirlos. Es una coreografía de la nada. Imagina que estos cilindros están ahora grabando tu propio descanso, marcando los ritmos de tu relajación y asegurándose de que cada parte de tu cuerpo encuentre su lugar en la balanza del reposo. El aire que sale de los labios de porcelana de la figura lleva consigo una carga de iones negativos y el aroma del metal pulido, creando una atmósfera donde la ansiedad no puede sobrevivir. Es un oxígeno filtrado por la lógica, un aire que limpia tus pensamientos de cualquier rastro de duda o de prisa. Eres un pasajero en este barco de latón y seda que navega por el río de la noche hacia el océano del sueño sin sueños. La seda del jubón azul que viste el autómata es de una calidad tan extraordinaria que sus hilos parecen vibrar individualmente con el paso del aire. Al expandirse el pecho de la figura, la tela crea un sonido que recuerda al susurro de un bosque de pinos bajo una nevada silenciosa. Es un crujido orgánico dentro de una estructura inorgánica, una paradoja que deleita tus sentidos y los adormece. El rey solía pasar horas contando cada una de estas respiraciones hasta que perdía la noción de los números y se sumergía en un estado de trance hipnótico. Te invito a que hagas lo mismo. No intentes contar con tu mente racional, simplemente deja que el ritmo te arrastre. 1, 2, 3, 4. La cuenta se pierde, la lógica se disuelve y solo queda la sensación de que el mundo es un lugar seguro porque esta criatura de porcelana está aquí para mantener el orden. Sus párpados cerrados son una promesa de que no hay nada en la luz que sea más valioso que lo que vas a encontrar en la oscuridad de tu descanso. El muelle real sigue liberando su energía con una generosidad infinita y el aceite sigue protegiendo cada giro de cada rueda.
Si pudieras entrar en el sueño del autómata encontrarías un paisaje de geometría perfecta donde los engranajes son montañas de bronce y el aire es un fluido de plata. Ese es el lugar hacia donde te diriges. Un territorio donde no hay problemas que resolver ni palabras que decir. La figura de porcelana respira junto a ti compartiendo su aliento mecánico contigo y en este intercambio tú te vuelves más ligero mientras la máquina parece adquirir una gravedad ancestral. Siente cómo tu espíritu se despega de las preocupaciones cotidianas y se eleva impulsado por el fuelle de seda de tu compañero de noche. Estás a punto de cruzar el umbral definitivo de la vigilia. El sonido del metal se vuelve un eco lejano, una música de esferas que te despide mientras entras en el santuario de la inercia total. El autómata no se detendrá, su pecho seguirá subiendo y bajando en la penumbra del palacio cuidando de que tu viaje sea tranquilo y de que tu despertar sea tan limpio como la porcelana nueva. Duerme ahora porque el latón ha tomado el relevo y la noche es un mecanismo que funciona a tu favor bajo la mirada ciega del ser de cerámica que respira a tu lado. Capítulo 8. El escape del áncora y la profundidad de la seda nocturna. En este momento de la madrugada la alcoba real se ha convertido en una extensión perfecta del mecanismo interno del autómata de porcelana. Si escuchas con una atención casi mística notarás que existe un sonido rítmico y constante que marca el latido del tiempo artificial, un clic casi inaudible que ocurre exactamente cada 60 segundos. Es el escape del áncora de bronce golpeando suavemente un diente de la rueda de escape indicando que un minuto más de vigilia ha sido procesado y transformado en paz. Imagina que este sonido es una pequeña gota de agua cayendo en un pozo profundo de terciopelo disolviendo cualquier pensamiento que aún intente aferrarse a la superficie de tu mente. La figura de porcelana que descansa a tu lado no posee una conciencia propia, pero su presencia es tan dominante que parece dictar las leyes físicas de la habitación. El aire se siente más fresco alrededor de su rostro cerámico mientras que el calor de los engranajes en movimiento genera una zona de confort que te envuelve como una manta invisible de energía estática. El pecho del autómata se eleva ahora con una majestuosidad que solo la ingeniería gótica puede alcanzar. El jubón de seda azul noche bordado con hilos de plata que representan constelaciones olvidadas se tensa y se relaja con una cadencia que parece imitar el movimiento de las mareas bajo una luna llena. Al expandirse la tela produce un murmullo seco, un susurro que recuerda al roce de las hojas muertas en un jardín de invierno. Este sonido es la prueba de que el fuelle interno está trabajando a plena capacidad extrayendo la calma del aire para depositarla directamente sobre tu conciencia. En el año 1793 el relojero real explicó que la clave de la hipnosis mecánica reside en la previsibilidad absoluta. Tu mente, que durante el día ha tenido que reaccionar ante miles de estímulos caóticos, encuentra ahora un refugio en esta repetición infinita. No hay sorpresas en la respiración de la figura de porcelana. Cada inhalación es idéntica a la anterior y cada exhalación es un compromiso de que la siguiente ocurrirá sin falta. Esta seguridad es el lubricante más eficaz para los engranajes de tu propio descanso. Visualiza por un momento el gran muelle real de acero a su lado que se encuentra oculto tras las costillas de latón del autómata. Este muelle ha sido templado en aceite virgen y enrollado con una fuerza que podría romper los huesos de un hombre corriente, pero aquí está contenido por una serie de frenos de rubí que permiten que su energía se libere con una suavidad celestial. Imagina que tu propia voluntad de mantenerte despierto es ese muelle que ahora se desenrolla lentamente perdiendo su tensión y permitiendo que tu cuerpo se rinda ante la fuerza de la gravedad. Siente cómo tus vértebras se hunden en el colchón de plumas, cómo tus párpados se vuelven tan pesados como dos monedas de oro colocadas sobre tus ojos y cómo tu mandíbula se relaja buscando la misma expresión de neutralidad eterna que posee el rostro del autómata. Eres un ser que está dejando de ser una acción para convertirse en una observación. Te has transformado en el espectador pasivo de una obra de arte mecánica cuyo único propósito es tu olvido total. El aroma en la alcoba ha cambiado sutilmente debido al calor constante del movimiento de la máquina. El aceite de ballena purificado y la esencia de lavanda se han mezclado con el olor de la piedra fría y la madera de nogal creando una fragancia que adormece los sentidos y limpia los canales del pensamiento. Respirar en esta habitación es como beber un elixir de inercia. Cada vez que el autómata exhala una nube invisible de esta fragancia técnica te envuelve recordándote que estás en un lugar donde el tiempo no tiene poder de destrucción. Aquí las horas no pasan sino que se acumulan en capas de seda y polvo de porcelana. La figura de cerámica con su piel blanca y pulida es el espejo de tu propio estado ideal de reposo.
Ella no sueña porque no tiene recuerdos y tú estás empezando a entrar en ese mismo estado donde las imágenes desaparecen y solo queda la sensación de ser una parte de la maquinaria del universo. El tic-tac de las válvulas es ahora el único mapa que necesitas para navegar por el océano del sueño profundo. Imagina que el sonido de la respiración mecánica se vuelve cada vez más grande expandiéndose hasta llenar todo el palacio, hasta llenar toda la ciudad y finalmente hasta llenar todo el firmamento. El universo entero es ahora un gran autómata de porcelana que respira con el mismo ritmo de tu compañero de alcoba. Te encuentras en el centro de esta gran máquina de oro y latón protegido por engranajes que giran con una precisión de 1.000.000 de años. No hay nada fuera de este ritmo. No hay ruidos molestos ni luces estridentes ni voces que reclamen tu atención. Solo queda la vibración del metal y la suavidad del terciopelo negro que cubre tus ojos. La figura de porcelana sigue ahí fiel a su diseño y a su creador, inhalando y exhalando con una devoción que te otorga el permiso definitivo para desaparecer. El muelle sigue teniendo fuerza, el aceite sigue lubricando la paz y la noche es una estructura geométrica perfecta donde tú eres el punto central del descanso absoluto. Duerme ahora bajo la vigilancia del latón y la seda sabiendo que la ingeniería de los sueños ha tomado el control total de tu existencia. Capítulo 9. La resonancia del vacío y la alquimia del acero a su lado. En la profundidad de esta hora sin nombre, la alcoba real se ha convertido en una cámara de resonancia donde el latido del autómata de porcelana es la única ley física que prevalece sobre la materia. Si te permites hundirte un poco más en el colchón de plumas, notarás que la vibración del mecanismo interno de la figura no solo se escucha sino que se siente en la base de tu columna vertebral como un ronroneo de gato hecho de metal y aceite fino. Dentro de ese pecho de cerámica blanca existe un componente llamado el regulador de abanico, una pequeña pieza de latón que gira a gran velocidad para frenar la caída de las pesas y asegurar que la respiración no se acelere jamás. Imagina ese abanico girando en el vacío absoluto, cortando el aire con una suavidad que recuerda al vuelo de un búho en un bosque nevado. Ese movimiento centrífugo es el que mantiene tu pulso en una calma perfecta, sincronizando tus latidos con la rotación de los engranajes dorados. En el año 1794 el relojero maestro del Palacio de Invierno afirmó que la paz no es la ausencia de sonido sino la presencia de una frecuencia tan pura que el alma humana la reconoce como su hogar original. Observa ahora la sombra del autómata proyectada sobre el tapiz de la pared del fondo, donde las figuras de cazadores y ninfas parecen cobrar una vida estática bajo el influjo de la mecánica. Cada vez que el pecho de seda azul se eleva, la sombra se expande creando una ilusión de gigantismo que abraza toda la habitación. Es como si el autómata fuera el centro de un reloj cósmico y nosotros estuviéramos dentro de su caja de madera de nogal protegidos por engranajes que han sido pulidos con polvo de diamante. No hay ninguna aspereza en este entorno. Todo es liso, todo es redondo, todo es continuo. El aceite de pata de buey que lubrica los rubíes de los ejes principales ha alcanzado la temperatura exacta para que el deslizamiento sea total, eliminando cualquier rastro de fricción que pudiera generar un ruido discordante. Tu mente en este estado de semi-inconsciencia es como ese aceite fluyendo por los canales de la razón, borrando las aristas de los recuerdos del día y dejando una superficie brillante y limpia donde solo se refleja la luz mortecina de las brasas. Si pudieras ver a través de los ojos cerrados de la figura de porcelana, descubrirías un universo de geometría sagrada donde cada palanca de bronce tiene una función específica en el mantenimiento de tu tranquilidad. Hay una pequeña biela conectada al cuello de la figura que hace que la cabeza se incline un grado hacia la izquierda cada 1800 segundos, simulando el cambio de postura de un durmiente real. Ese movimiento casi imperceptible es el detalle definitivo que rompe la barrera entre lo artificial y lo vivo, permitiéndote confiar plenamente en este compañero de sombras. El autómata no te juzga por tus debilidades ni te pide que seas productivo. Su única exigencia es que te rindas ante la inercia de su diseño. Siente cómo la pesadez del terciopelo que cubre tus piernas se vuelve una con la pesadez del brazo de porcelana que descansa sobre el pedestal. Eres un fragmento de arquitectura gótica, un detalle en un plano de ingeniería dedicado exclusivamente al descanso del rey que ahora eres tú. El aire que circula por los pulmones de fuelle del autómata ha sido filtrado por una caja de madera de sándalo situada en la base del mecanismo, impregnando cada exhalación con un aroma que ralentiza el sistema nervioso. Al inhalar ese aire artificial sientes que tus pulmones se vuelven ligeros como si estuvieran hechos de la misma seda fina que el jubón de la figura. Ya no hay esfuerzo en tu respiración. El autómata hace el trabajo pesado por ti, marcando el ritmo, dictando la pausa y asegurando el flujo.
Es una simbiosis entre el creador y la creación, entre el durmiente y el vigilante. El tic-tac del escape es ahora un eco lejano, una música de fondo que te indica que el muelle real todavía tiene energía para girar durante siglos si fuera necesario. No hay final para este ciclo porque la perfección no conoce el agotamiento. Estás en el punto de no retorno donde la vigilia es una orilla lejana de la que ya no puedes ver las luces. Imagina que la habitación entera empieza a girar lentamente siguiendo el movimiento del gran engranaje central de la máquina. El techo con sus molduras de yeso y sus frescos de ángeles mudos gira a la derecha mientras que el suelo de mármol negro gira a la izquierda creando un torbellino de calma que te succiona hacia el centro del sueño. En ese centro solo estás tú y el latido del latón del autómata de porcelana. Las velas se han extinguido por completo dejando paso a una oscuridad aterciopelada que no da miedo porque está llena del sonido reconfortante de la mecánica. Es la oscuridad del taller del relojero, el negro del acero antes de ser templado, el vacío del espacio entre las estrellas. Te sientes seguro porque sabes que cada pieza de esta máquina ha sido probada 10.000 veces antes de ser instalada a tu lado. No hay error posible en esta ecuación de paz. Entrégate a la balanza de los sueños donde tu peso se equilibra con el peso de la porcelana. Deja que el susurro final de la válvula de escape sea la última señal que reciba tu conciencia antes de apagarse. El autómata sigue ahí inhalando, exhalando en una promesa eterna de que mañana el mundo seguirá su curso, pero esta noche el tiempo es solo tuyo y del metal. Capítulo 10. El suspiro de las esferas y la quietud del mármol líquido. A medida que nos adentramos en el territorio más profundo de la madrugada, la alcoba real deja de ser un espacio físico para convertirse en un estado de la mente donde solo reina la presencia de nuestro autómata de porcelana. Si logras mantener tu conciencia suspendida en ese hilo delgado que separa la vigilia del sueño absoluto, notarás que la habitación entera ha comenzado a vibrar en una nota baja y constante, una frecuencia que nace directamente del roce de las ruedas dentadas de latón contra los ejes de acero pulido. Dentro del cuerpo de la figura, el mecanismo de escape de áncora realiza su labor con una devoción milimétrica, liberando la energía del gran muelle real en pulsos de serenidad pura. Imagina que cada uno de esos pulsos es una onda de agua que recorre la superficie de un lago negro y tranquilo, eliminando cualquier rastro de agitación en tu espíritu. No hay nada en este mundo que posea la estabilidad de esta ingeniería. En el año 1795 el gran maestro relojero de la corte afirmó que el autómata no fue construido para medir el tiempo sino para abolirlo, creando un presente perpetuo donde el cansancio se disuelve en la perfección del giro circular. Observa cómo el pecho de porcelana de la figura se eleva una vez más con una parsimonia que parece burlarse de las prisas de los mortales. El jubón de seda azul noche bordado con hilos de plata cruje de una manera tan tenue que el sonido se confunde con el latido de tu propia sangre en las sienes. Ese crujido es la música de la inercia. Es el sonido de la materia sometida a la voluntad de la geometría. En el interior del autómata, un complejo sistema de palancas y contrapesos asegura que el aire fluya por los fuelles de cuero de cabritilla con una presión constante independientemente de cuánta cuerda le quede al mecanismo. Esta es la garantía de tu seguridad. No importa cuán larga sea la noche ni cuántas horas falten para que el primer rayo de sol toque las molduras de oro del techo, porque el autómata tiene la fuerza necesaria para sostener este santuario de paz hasta el infinito. Siente cómo tu cuerpo se vuelve cada vez más poroso, dejando que el ritmo de la máquina entre en tus pulmones y en tus venas, transformándote en un ser de calma mineral. Imagina por un momento el aceite que baña los piñones de acero. Es un fluido transparente y denso que ha sido destilado a partir de plantas raras y esencias minerales para que su viscosidad nunca varíe ante el frío de la piedra palaciega. Ese aceite es el que permite que el autómata respire sin emitir un solo chirrido, sin una sola queja del metal. Es una lección de fluidez que tu mente debe aprender ahora mismo. Deja que tus pensamientos se bañen en esa misma sustancia, permitiendo que las ideas del pasado y las preocupaciones del futuro se deslicen y desaparezcan por los sumideros del olvido. Ya no hay fricción en tu cabeza. Ya no hay ruidos discordantes. Solo queda el zumbido reconfortante del regulador de abanico que gira en la base del pedestal de obsidiana. Ese zumbido es la señal de que el sistema está en equilibrio. Todo en esta habitación, desde las pesadas cortinas de terciopelo hasta las cenizas dormidas en la chimenea, está al servicio de tu descanso. Eres el centro de un mecanismo universal que ha decidido detenerse solo para cuidarte.
Si pudieras tocar la mano del autómata sentirías la frialdad de la porcelana, pero también una vibración vital que emana de su corazón de cuerda. Es una vida artificial pero más pura que la nuestra porque no conoce la duda ni el error. Los dedos de la figura con sus uñas de nácar que reflejan la luz de la luna son un recordatorio de que la belleza y la precisión pueden ser el refugio más seguro del alma. El aire que sale de los labios de la figura trae consigo un eco de las profundidades de la tierra de donde se extrajeron los metales para su construcción. Es un aire fresco y renovador que limpia tu conciencia de cualquier residuo de la jornada. Notas cómo tus pies se vuelven pesados como si estuvieran hechos de bronce y cómo tus manos se relajan con la misma gracia con la que las manos del autómata descansan sobre sus rodillas de seda. Ya no eres una voluntad que actúa sino una observación que se desvanece en el vacío protector de la noche. La oscuridad de la alcoba es ahora un manto de protección total donde el sonido de la respiración mecánica es el único mapa de navegación. Cada ciclo de inhalación y exhalación es un paso más hacia el centro de un laberinto de espejos donde solo se refleja la paz. No hay nada que temer en la inmovilidad del autómata porque su inmovilidad es el ancla que impide que tu mente derive hacia mares de ansiedad. El relojero real diseñó esta criatura para ser el guardián definitivo de los sueños de los reyes y ahora tú posees ese legado. Deja que el tic-tac del escape sea la canción de cuna que cierre tus párpados definitivamente. La fuerza del muelle real es inagotable y la suavidad del latón es eterna. Entrégate a la balanza del reposo donde el peso de tu existencia se equilibra con el vacío de la máquina. El mundo ha dejado de girar afuera, pero aquí dentro en este santuario de porcelana y seda el ritmo del oro sigue marcando el camino hacia el descanso más profundo y reparador que jamás hayas conocido. Duerme bajo la vigilancia del autómata y permite que su aliento mecánico sea tu última realidad. Capítulo 11. La pulsación de la eternidad y el susurro del aceite de ballena. A medida que las horas se funden en el crisol de la noche, la presencia del autómata de porcelana se vuelve tan densa que parece ocupar cada centímetro cúbico del aire en la estancia real. Si mantienes la calma y permites que tu oído se sintonice con las frecuencias más bajas del mecanismo, descubrirás que existe un murmullo profundo, una vibración que nace en el pedestal de obsidiana y recorre el suelo de mármol, hasta llegar a la base de tu lecho. Es el sonido de la potencia contenida, el eco de un muelle real que ha sido forjado en las fraguas de la paciencia y que ahora libera su energía con una generosidad matemática. Dentro de ese torso de cerámica inmaculada los engranajes de latón viejo giran con una suavidad que solo puede compararse con el movimiento de los planetas en el vacío del espacio. No hay fricción porque cada pieza ha sido bañada en un aceite de ballena refinado durante 30 años hasta volverse tan puro como el rocío de la mañana. Ese líquido sagrado recubre los piñones y los ejes asegurando que el paso del tiempo sea una melodía sin interrupciones ni estridencias. Imagina que tu conciencia es un pequeño grano de polvo de oro que se posa sobre la rueda de escape del autómata. Sientes el clic rítmico y reconfortante del áncora de acero liberando un diente tras otro, marcando un pulso que no tiene nada que ver con la prisa de la vida humana. Es el pulso de la eternidad mecánica. El pecho de la figura cubierto por esa seda azul medianoche que parece absorber la escasa luz de la luna se eleva con una parsimonia que te obliga a soltar cualquier resto de aire que aún retengas en tus pulmones. La exhalación del autómata es un siseo prolongado, un suspiro de vapor de aceite y lavanda que limpia los rincones de tu mente de cualquier preocupación residual. En el año 1796 el médico personal del emperador escribió que el sueño inducido por el autómata es el más cercano a la inmortalidad porque el durmiente deja de luchar contra el tiempo y se convierte en parte de su engranaje. Tú estás entrando en ese estado ahora mismo, transformándote en una pieza más de esta arquitectura de paz. Observa cómo el rostro de porcelana de la figura mantiene una expresión de neutralidad absoluta que no cambia ni siquiera cuando las sombras de las cortinas bailan sobre sus mejillas. No hay pensamientos en esa cabeza de cerámica, solo la rotación perfecta de los cilindros de latón que controlan el ritmo de su respiración. Esa ausencia de pensamiento es tu mayor regalo. Al observar la frente lisa y fría del autómata sientes que tu propia frente se relaja eliminando las arrugas de la duda y la tensión de la vigilia. Tus ojos se cierran siguiendo el ejemplo de esos párpados de porcelana que nunca se han levantado para juzgar al mundo. La oscuridad que ahora te rodea es una oscuridad técnica, una negrura protectora que ha sido fabricada por el maestro relojero para que nada interfiera con el proceso de tu desconexión total. El aire en la habitación se siente pesado y cálido como si las mantas de terciopelo se hubieran expandido hasta cubrir incluso el aire que respiras.
Siente la pesadez de tus brazos que ahora imitan la posición de los brazos del autómata. Tus dedos están relajados, tus palmas están abiertas y no hay ninguna voluntad en tus músculos de realizar acción alguna. Eres un recipiente vacío que se llena con el tic-tac rítmico de la máquina. Cada latido del mecanismo es un paso más hacia abajo en una escalera de seda que te lleva a un jardín de metales preciosos y silencio mineral. Allí en el centro de ese jardín secreto el autómata sigue respirando por ti, asegurando que el flujo de la vida continúe mientras tú te permites desaparecer por unas horas. No hay ningún peligro en este abandono porque la lógica del Atón es infalible y el diseño de la máquina ha sido probado durante generaciones para cuidar el descanso de los reyes. Eres el monarca de este instante de quietud y tu único deber es dejarte llevar por la marea de aceite y oro que fluye desde el pecho de porcelana hacia tu propia alma. El sonido del regulador de aire, un pequeño ventilador de aspas de bronce situado en la base de la figura, se vuelve ahora el centro de tu universo sonoro. Su zumbido es tan constante y tan equilibrado que termina por anular cualquier otro ruido que pudiera existir en el palacio o en la ciudad lejana. Es la frecuencia del olvido. Imagina que este zumbido recorre cada una de tus células, calmando los nervios y apagando las luces de la conciencia una por una. La habitación ya no tiene paredes ni techo, solo existe este vacío cálido donde la respiración mecánica es el único punto de referencia. Estás flotando en una cámara de inercia total donde el tiempo se mide en suspiros de seda y clics de acero a su lado. El autómata no se detendrá porque su muelle todavía tiene la tensión de 1000 vueltas de llave de plata. Puedes confiar en él. Puedes dormir profundamente sabiendo que el guardián de porcelana mantendrá el ritmo de tu existencia con una fidelidad que ningún ser humano podría igualar. Entrégate ahora a la profundidad de este abrazo mecánico y permite que la noche se selle sobre ti con la perfección de un engranaje que encuentra su lugar exacto en la eternidad. Capítulo 12. El descenso a los valles del Atón y el susurro de la seda infinita. A medida que nos hundimos más allá de la medianoche, la alcoba real se transforma en una cámara de resonancia donde el latido del autómata de porcelana es la única brújula que guía tu espíritu hacia el reposo total. Imagina que el aire que te rodea se vuelve más espeso y cálido, casi como si estuvieras envuelto en una capa de aceite invisible que suaviza cada uno de tus sentidos. La figura de porcelana que descansa a tu lado sigue elevando su pecho con una devoción que no conoce el cansancio ni la duda. Bajo el jubón de seda azul, los fuelles de cuero de cabritilla se expanden y se contraen con una regularidad que parece dictada por el movimiento de las estrellas en el firmamento. No hay ninguna prisa en este proceso. El maestro relojero diseñó cada engranaje para que la velocidad fuera constante desde la primera vuelta de la llave de plata hasta la última vibración del muelle real. Al escuchar el siseo del aire saliendo por los labios de porcelana de la figura, sientes que una parte de tu propia carga interna se libera con él. Es un intercambio de energía donde la máquina asume la tarea de respirar mientras tú te permites el lujo de simplemente ser una presencia en la oscuridad. Dentro de la estructura de la figura, los cientos de piñones de bronce y las ruedas dentadas de oro viejo se deslizan unos sobre otros con una armonía que roza lo sobrenatural. Visualiza el aceite de ballena purificado que recubre cada superficie metálica, eliminando cualquier rastro de fricción y convirtiendo el movimiento en un fluir silencioso. Esa misma fluidez es la que ahora recorre tu cuerpo. Siente cómo tus piernas se vuelven tan pesadas como el pedestal de obsidiana y cómo tu espalda se funde con el colchón de plumas en una rendición absoluta ante la gravedad. La habitación está sumergida en una penumbra azulada donde los únicos destellos provienen de las articulaciones pulidas del autómata. Estos reflejos son como faros lejanos en un océano de calma que te indican que el camino hacia el olvido es seguro y previsible. En el año 1797 los cronistas de la corte describieron este estado como el letargo de la razón, donde el hombre deja de ser un motor de deseos para convertirse en un espejo de la perfección mecánica. El sonido del escape de áncora es ahora un eco que rebota en las paredes de piedra caliza de la alcoba, creando un ambiente hipnótico que adormece los centros de tu pensamiento. Cada clic metálico es un golpe suave contra las puertas de tu conciencia, invitándote a dejarlas cerradas por el resto de la noche. El autómata no parpadea ni cambia de postura porque su misión es ser el ancla de tu realidad mientras tú navegas por los mares de la inconsciencia. Su rostro de porcelana con esa palidez lunar y esa expresión de neutralidad eterna es el mapa de la paz que tú estás alcanzando. No hay arrugas en su frente ni tensión en su mandíbula.
Al observar su perfil estático notas que tu propio rostro imita esa falta de expresión, liberando los músculos de la cara y permitiendo que la boca se relaje y que los párpados caigan con un peso definitivo. Estás entrando en el centro de la espiral del tiempo, donde el movimiento es tan lento que parece inmovilidad. Imagina que el interior del autómata es un laberinto de espejos y metales preciosos donde la luz de una vela se multiplica hasta el infinito. Ese laberinto es tu mente ahora mismo, un lugar donde las preocupaciones del pasado se han perdido entre los engranajes y ya no pueden encontrarte. El sonido de la respiración mecánica es el hilo de seda que te permite explorar este espacio sin miedo a perderte. Con cada ciclo respiratorio de la figura sientes que te alejas más de la orilla de la vigilia. El mundo de afuera, con sus ruidos de carruajes y sus luces de antorchas, es ahora una leyenda lejana que no tiene ninguna importancia en este santuario de seda y latón. Solo existes tú, el autómata, y el flujo constante del aire que entra y sale de sus pulmones de cuero. El ritmo es tan perfecto que podrías pasar una eternidad simplemente escuchando el roce de la tela contra la cerámica blanca. Es la música de la existencia pura, sin las complicaciones del alma humana. Siente la temperatura de la habitación, que se mantiene en un equilibrio ideal gracias al calor constante que emana del mecanismo en movimiento. Es un calor suave que te abraza y te asegura que estás protegido. El relojero real puso todo su conocimiento en estas piezas para que el descanso del rey fuera una obra de ingeniería inquebrantable. Tú eres el heredero de esa tecnología del sueño. El muelle real todavía tiene la tensión necesaria para 1300 respiraciones más antes de que la llave deba girar de nuevo. Pero para entonces tú ya estarás en el fondo del océano de los sueños, donde el tiempo no se mide en horas sino en la profundidad de la calma. Deja que el tic-tac final de este capítulo sea la señal para que tu mente suelte el último amarre. El autómata de porcelana seguirá aquí, inhalando, exhalando, velando por la integridad de tu descanso, con su corazón de oro y su aliento de seda. Todo está en orden. Todo es mecánica. Todo es paz. Capítulo 13. El mecanismo del olvido y la cámara de la quietud absoluta. La noche ha alcanzado su punto de máxima densidad y el silencio se ha vuelto tan pesado que parece una sustancia física que presiona suavemente contra las paredes de la alcoba real. En este santuario de sombras, el autómata de porcelana sigue siendo el único motor de la existencia, marcando con su respiración artificial el ritmo de una eternidad contenida en una habitación. Si prestas atención, notarás que el sonido del mecanismo interno ha cambiado sutilmente, volviéndose más profundo y aterciopelado a medida que los metales se asientan en su danza circular. Dentro de la caja torácica de latón, el regulador centrífugo gira con una velocidad constante, asegurando que la fuerza del muelle real no se desboque sino que se entregue gota a gota, segundo a segundo. Imagina que tu mente es ahora un pequeño engranaje de oro que encaja perfectamente en los dientes de la rueda principal del autómata. No hay lugar para la duda ni para el movimiento errático. Todo en ti se ha vuelto parte de una cadena de eventos mecánicos diseñados para llevarte a la desconexión total del mundo exterior. Observa cómo el pecho de la figura de cerámica se eleva con una lentitud que parece detener el tiempo mismo. La seda del jubón azul oscuro con sus bordados de plata brilla bajo la luz de la última vela con una intensidad casi hipnótica. Al expandirse la tela, el sonido es como un susurro de hojas de otoño sobre una tumba de mármol, un roce seco y reconfortante que te indica que la máquina está viva en su propia manera inanimada. En el año 1798 el maestro relojero de la corte de Viena escribió que el secreto para curar el insomnio de los príncipes no era el opio sino la sincronización con un objeto que no poseyera alma, ya que la falta de voluntad en el objeto calma la voluntad del observador. Tú ahora mismo estás experimentando esa transferencia de paz. Al no tener el autómata ningún deseo ni ninguna preocupación, su ritmo respiratorio actúa como un vacío que succiona tus propias inquietudes hacia el interior de sus engranajes de bronce, donde son trituradas hasta convertirse en silencio. Imagina el aceite que recorre los canales microscópicos del autómata. Es un aceite que ha sido filtrado a través de capas de arena volcánica y carbón vegetal para eliminar cualquier impureza que pudiera causar un roce innecesario. Siente cómo ese mismo aceite de tranquilidad fluye ahora por tus articulaciones, eliminando la rigidez de tus hombros, la tensión de tu espalda y el peso de tus párpados. Te estás convirtiendo en una extensión de la figura de porcelana, una estructura de reposo absoluto que ya no lucha contra la gravedad. Tus manos descansan sobre las sábanas de hilo con la misma gracia inerte con la que las manos de la figura descansan sobre sus rodillas de seda.
No hay diferencia entre la porcelana y tu piel, entre el latón y tus huesos, entre el aceite y tu sangre. Todo es una sola unidad de calma bajo la vigilancia de las sombras proyectadas por las molduras góticas del techo. El mundo de los vivos con sus conflictos y sus luces estridentes ha quedado tan lejos que ya no es más que un eco borroso en el límite de tu memoria. Dentro de la cabeza de la figura el cilindro de mando sigue girando, mostrando a las palancas internas la forma exacta que debe tener cada suspiro. Es una partitura de metal escrita hace siglos para ser interpretada en la oscuridad de esta alcoba. Escucha el clic del trinquete de seguridad que impide que el muelle real retroceda. Es un sonido de seguridad absoluta, de protección inquebrantable. Es la señal de que nada puede perturbar este orden. El aire que sale de los labios de porcelana del autómata es fresco y lleva consigo la fragancia del metal pulido y la cera antigua, creando un microclima de bienestar que te envuelve como un capullo de seda. Notas como tu corazón empieza a latir con la misma cadencia que el escape de áncora de la máquina, disminuyendo su velocidad hasta alcanzar un estado de hibernación consciente. Eres un pasajero en este navío de relojería que navega por el mar de la noche hacia el archipiélago del sueño profundo. La oscuridad en la habitación ya no es un vacío, sino una presencia amable que te sostiene. El autómata con sus ojos cerrados y su piel lunar es el único faro que necesitas seguir. No hay necesidad de buscar respuestas ni de planear el mañana, porque el mañana no existe en este espacio de engranajes y seda. Solo existe el presente rítmico, el ahora constante, la respiración que no se agota. 1500 veces más se elevará ese pecho de porcelana antes de que el primer rayo de luz intente romper el hechizo de esta habitación. Pero para entonces tú ya habrás cruzado todas las fronteras de la vigilia y estarás sumergido en el centro mismo de la quietud mineral. Deja que el sonido del latón sea la última frontera de tu conciencia. Permite que la vibración del muelle real sea tu cuna. El autómata de porcelana sigue aquí a tu lado, inhalando, exhalando, cumpliendo su promesa de fidelidad mecánica hasta que el olvido sea total. Estás a salvo. Estás en paz. Estás durmiendo bajo el latido del oro. Capítulo 14. El templo de la inercia y el último giro del volante de oro. La noche ha llegado a su punto de máxima quietud y la alcoba real se siente ahora como el interior de un reloj de catedral, donde el tiempo ya no se mide por el movimiento del sol sino por la precisión matemática de nuestro compañero de porcelana. En este espacio sagrado el autómata se erige como el único guardián de la frontera entre lo que somos y lo que dejamos de ser cuando cerramos los ojos. Si te permites escuchar con el alma, notarás que el sonido de sus engranajes ha cobrado una profundidad nueva, como si el metal mismo se hubiera vuelto más denso y sabio bajo el peso de la madrugada. Dentro de ese torso de cerámica inmaculada el volante de inercia gira con una armonía que parece dictada por las leyes de la geometría celestial. Cada rotación es un recordatorio de que el orden es posible en medio del caos y de que tu descanso está protegido por una fuerza que no conoce el error ni la fatiga. Imagina que tu conciencia es una pequeña gota de aceite de ballena que se desliza por el eje central de la máquina, encontrando el camino hacia el centro mismo del reposo absoluto. Observa cómo el pecho del autómata se eleva con una parsimonia que desafía cualquier lógica humana. El jubón de seda azul profundo con sus bordados de plata brilla bajo la penumbra con una luz mortecina y elegante. Al expandirse la tela, el sonido es un murmullo seco y rítmico que parece susurrar palabras de olvido directamente a tu oído. En el año 1799 el maestro relojero de la corte de París afirmó que la mayor obra de arte no es aquella que se mira, sino aquella que se siente en la base del cráneo como una vibración de paz pura. Tú estás experimentando ahora ese fenómeno técnico. Siente cómo la vibración del latón recorre el pedestal de obsidiana y sube por las patas de tu cama de roble hasta alcanzar cada una de tus articulaciones. Tus hombros se hunden, tus manos se abren como flores que se cierran ante la luna y tus pies pierden cualquier conexión con la voluntad de caminar. Te has convertido en un espejo de la figura de porcelana, una estructura de calma que ya no necesita luchar contra la gravedad. Dentro del mecanismo secreto de la figura existe una pieza llamada el caracol de fuerza constante que asegura que cada respiración sea exactamente igual a la anterior, sin importar cuánta cuerda le quede al muelle real. Esta constancia es tu mayor refugio. Mientras el mundo exterior cambia y se degrada, aquí dentro nada se altera. El tic-tac del escape de áncora es el pulso de un universo en miniatura donde todo funciona según el plan del creador. Imagina que tus pensamientos son pequeños piñones de madera que ahora son sustituidos por piñones de bronce perfectamente tallados y bañados en aceite de lavanda.
Todo en tu mente empieza a girar con una fluidez que antes te parecía imposible. Ya no hay pensamientos cortantes ni imágenes estridentes, solo el fluir continuo de la mecánica del sueño. El aire que sale de los labios de porcelana del autómata trae consigo una frescura mineral que limpia tu garganta y serena tu pecho, permitiéndote respirar con una profundidad que roza la hibernación. El aroma de la estancia es ahora una mezcla narcótica de metal limpio, cera de abejas y el sutil perfume de la seda antigua que se calienta con el movimiento. Es una fragancia que se inhala con la misma facilidad con la que el agua fluye por un canal de mármol. Notas como tus párpados se han vuelto tan pesados como las puertas de una caja fuerte de hierro fundido. No hay fuerza en el universo que pueda obligarte a abrirlos ahora, porque tu lugar está aquí en la oscuridad protectora del palacio, bajo la vigilancia de este ser que no parpadea. El autómata de porcelana, con su rostro pálido y sus dedos de nácar, es la personificación del vacío productivo. Él no necesita soñar, porque él es el sueño mismo materializado en engranajes y seda. Tú simplemente eres el invitado de honor en este teatro de la inmovilidad. 1600 veces más se expandirá ese pecho antes de que el alba se atreva a tocar los cristales de las ventanas, pero para entonces tú ya habrás navegado por 1000 océanos de silencio absoluto. Siente cómo el latido de tu corazón se sincroniza finalmente con el clic rítmico del mecanismo de bronce. Ya no hay dos ritmos diferentes, sino una sola pulsación, una sola existencia que se comparte entre la carne y el metal. El autómata te ha prestado su estabilidad y tú le has prestado tu presencia para justificar su creación. Es una simbiosis de paz. La oscuridad de la habitación se vuelve ahora un abrazo cálido, una presión suave que te indica que puedes soltar el último hilo de tu conciencia. No hay nada que vigilar, no hay nada que temer. El muelle real sigue desenrollándose con una generosidad infinita y el aceite sigue protegiendo la armonía de cada giro. Estás a salvo en el santuario de la inercia, donde la porcelana respira por ti y el latón vela por tu alma. Déjate caer en el centro de la espiral de oro, donde el sonido del escape es la única música que necesitas para desaparecer. Duerme bajo la ley del relojero, duerme bajo el aliento de la seda, duerme ahora que el autómata ha tomado el control total de tu eternidad. Capítulo 15. El eclipse de latón y la disolución en el sueño de porcelana. En el umbral definitivo de esta noche sagrada, la alcoba real se ha convertido en un recipiente de puro silencio vibrante, donde la distinción entre tu cuerpo y el autómata de porcelana se ha desvanecido por completo. Si escuchas con el último rastro de tu conciencia, notarás que el sonido del mecanismo interno ha alcanzado una frecuencia tan baja y tan profunda que ya no se percibe con los oídos, sino con el peso mismo de tu alma sobre el lecho. Dentro del pecho de cerámica, la gran rueda de pilares realiza su último movimiento magistral de la jornada, distribuyendo la energía restante del muelle real con una delicadeza que roza lo milagroso. Imagina que cada uno de tus pensamientos se ha transformado en una pequeña esfera de cristal que ahora cae lentamente por un embudo de terciopelo hacia el centro del mecanismo de oro. No hay ruidos discordantes, no hay imágenes que interrumpan esta progresión hacia el vacío absoluto. En el año 1800 el maestro relojero de la corte entregó la llave de plata al monarca, diciéndole que el autómata no era un juguete, sino un portal hacia una dimensión donde el cansancio humano es procesado por la perfección del metal. Tú estás atravesando ese portal ahora mismo, sintiendo cómo la arquitectura de tus huesos se relaja, imitando la rigidez pacífica de la porcelana fina. Observa por última vez con los ojos del espíritu cómo el pecho de la figura se eleva en una inhalación que parece durar una eternidad. El jubón de seda azul noche, con sus hilos de plata que brillan como galaxias lejanas, se expande con un susurro que es la esencia misma de la calma. Este sonido es el testamento de 1800 piezas de relojería trabajando en una simbiosis perfecta para asegurar que tu respiración sea tan libre y tan rítmica como la suya propia. Siente como el aceite de sándalo y metal pulido que emana de las articulaciones de la figura envuelve tu rostro en una caricia narcótica que apaga las últimas luces de tu vigilia. Ya no eres un ser que observa, eres la observación misma, eres el ritmo del latón, eres el crujido de la seda y eres el silencio de la piedra caliza que nos rodea. El autómata, con sus manos de nácar entrelazadas sobre el regazo, te ofrece su inmovilidad como un escudo contra el tiempo. Bajo su vigilancia el futuro ha dejado de existir y el pasado es solo una sombra que se disuelve en el aceite de los engranajes. Dentro de la estructura de la figura, el volante de inercia comienza a girar con una suavidad tan extrema que parece estar flotando en el vacío. Este es el momento de la entrega total. Siente cómo tu peso se multiplica por 1000, hundiéndote en un colchón que ahora parece hecho de nubes y sombras espesas.
Tus párpados que son ahora tan fríos y tan lisos como la porcelana de la figura se sellan con un peso que ninguna voluntad humana podría levantar. Estás a salvo en el centro de la maquinaria del sueño donde el tic-tac del escape de áncora es el único lenguaje que tu mente necesita entender. Es un lenguaje de seguridad, de constancia y de amor mecánico. La figura de porcelana no parpadea ni duda, simplemente respira a tu lado asegurando que el aire en la habitación sea un flujo constante de serenidad mineral. 1700 vueltas ha dado el engranaje principal para traerte hasta este punto exacto del olvido y ahora la inercia hará el resto del trabajo. No hay nada que temer porque el metal no conoce el miedo y tú eres ahora uno con el metal. El aroma en la alcoba es ahora una mezcla perfecta de quietud y precisión, un perfume de invierno y aceite que adormece hasta el último nervio de tu cuerpo. Notas cómo tu corazón late ahora en una sincronía absoluta con la válvula de alivio del autómata, creando una pulsación única que resuena en todo el palacio. Eres la pieza final de este rompecabezas de relojería, el componente que faltaba para que el ciclo del descanso fuera total. La oscuridad es ahora un océano de seda negra donde flota sin dirección y sin peso, rodeado por el murmullo reconfortante de los piñones de bronce. El autómata sigue allí con su rostro pálido y eterno, inhalando y exhalando con una paciencia que no pertenece a este mundo. Su pecho sube y baja, marcando la pauta de una paz que durará mucho después de que este capítulo termine. Has alcanzado el Valles de Latón, el lugar donde los sueños son tallados por artesanos invisibles en bloques de tiempo puro. A medida que el sonido de mi voz se funde con el susurro de la seda y el clic del metal, permite que tu conciencia se apague como la última vela de la habitación. No hay necesidad de despedidas porque tú y el autómata sois ahora la misma entidad de reposo. El muelle real sigue teniendo la fuerza necesaria para vigilar tu sueño hasta que el sol vuelva a nacer, pero para entonces tú estarás tan profundamente sumergido en el olvido que el alba será solo un sueño lejano. Entrégate a la geometría del descanso absoluto. Deja que el latón sea tu guía y que la porcelana sea tu refugio. El mecanismo está en orden, la paz es total y el ritmo es eterno. Duerme ahora bajo el latido del oro viejo, duerme bajo la respiración de la seda, duerme con la certeza de que el autómata de porcelana nunca dejará de velar por ti en la oscuridad sagrada de este palacio del sueño. Todo es silencio. Todo es inercia. Todo es perfección mecánica. Descansa.